Amigos de Solo Benex, estamos acá en una nueva edición del Solo Benex Live, felices y emocionados porque vuelve la selección nacional de Venezuela y qué mejor manera para hablar de la selección nacional de Venezuela que con un entendido de la historia de nuestro balompié, el profesor Richard Páez y mi compañero quien les habla, Luis Daniel Salas desde Valencia. Profesor, un honor tenerlo acá en el Solo Benex Live por primera vez para conversar de la selección nacional de Venezuela, el amor de la vida de muchos de los que estamos acá. Así que bienvenido a nuestras plataformas. Gracias, Carlos, gracias, Luis. Es un enorme placer siempre conversar de fútbol y con gente joven que está con esa ilusión de vernos en un mundial, pues ahí estamos todos. No, el honor es nuestro y por supuesto de todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, que por cierto estamos volviendo y bueno, Carlos, como es costumbre, volvemos con un invitado de lujo además para debatir un poco y conversar sobre lo que será esta doble fecha, además una doble jornada bastante interesante dentro de un contexto también muy complicado para la selección nacional. A ver, primero, profesor, antes de entrar quizás en materia con respecto a lo que va a ser la doble fecha de Venezuela ante Argentina y Paraguay respectivamente, nada, hacer un pequeño análisis de cómo considera usted o cómo ha visto desde su tacto, desde su experiencia, el andar y el proceso de esta selección nacional de Venezuela en una eliminatoria que empezó muy bien, pero que empieza a entrar en esos gajes del oficio que te exige el balompié sudamericano, una eliminatoria bastante compleja, con muchos altibajos y bastantes factores diferenciales a los cuales el actual cuerpo técnico comienza a tratar de pelearle, pero empieza a sentirse, ¿no? El rigor de la confederación más compleja de este planeta. Es que cuando se habla de que las eliminatorias con Mebol son las más complejas, las más difíciles, las que verdaderamente exigen al máximo a cada uno de sus competidoras, pues pareciera que fuese simplemente una frase, que es una simple teoría, ¿no? Pues ahora se está viviendo en la práctica, en la realidad. Y esta etapa, considero que la selección nacional lo bueno que había hecho es que ya había conseguido puntos, 9 puntos, ahora 10 que tiene, y faltan 10 jornadas. Entonces hay que vivirlo en forma pragmática, ya esperar que la selección hoy más que nunca consiga el estilo de juego más sólido. Ese es un propósito desde el punto de vista futbolístico. Considero que hoy más que nunca Venezuela le van a exigir que no solamente es suficiente con ganas que se va a clasificar. Entonces considero que hoy más que nunca a Venezuela los rivales, no nosotros, sino los rivales, le van a exigir que es con fútbol que pueden clasificar. Entonces es por ahí el primer paso que tienen que cumplir, que hay jugadores con un performance individual, con una capacidad para lograr ver un equipo que juegue en forma asociativa, que juegue en forma colectiva, que es lo que verdaderamente nos ha hecho falta. Y considero que si eso se logra, lo que hay que conseguir son 10 puntos en 10 partidos para pelear repechaje. Si se consiguen más de 10 puntos en estos 10 partidos, ahí es donde hay una clasificación mundialista. Aparentemente ese es el número ideal, pasar de 20. En este momento sería el objetivo práctico, real que tiene la selección y que se le pide que indudablemente ante estos dos primeros compromisos, Argentina, que es un rival que se considera que debería ganarle a Venezuela, pero Venezuela tiene con qué ganarle a Argentina. Esa es la cuestión que hoy se vive, que Venezuela tiene hoy equipo para ganarle a esta Argentina, que tiene algunas bajas, que tiene a un Messi que indudablemente marca todavía mucha diferencia, pero que tiene un plantel como para lograr una nueva victoria o un nuevo resultado positivo ante Argentina. Indudablemente para mí el partido que requiere más obligación es contra Paraguay en Paraguay. Entonces, yo lo que considero desde afuera y como técnico que soy, de 6 puntos que se van a disputar, me parece que como está la situación hoy más que nunca, tiene que conseguir mínimo 3 para mantenerse en ese lote de clasificación y mantener una ventaja con los que tiene abajo. Él ya no tiene que estar pensando mucho con los que tiene arriba,
sino son con los que tiene abajo. Y esa es la lucha que tiene que empezar a mantener Venezuela, superar al resto de los competidores que están por debajo en este momento de él. De todas maneras, profesor, al inicio comentaba algo muy interesante que mencionó la palabra estilo, el estilo de esta selección de Venezuela, el estilo, tanto se habla del estilo de un equipo. Esta selección Vinotinto es verdad que tuvo un 2023 con muy buenos resultados, donde se dieron las cosas, también hay que decirlo, en la Copa América también, en la fase de grupos se dieron las cosas, fueron muchos partidos de muestra actitudinal, de recital de los nuestros, pero no sé hasta qué punto a día de hoy se ha logrado llegar a ese estilo, que las intenciones están, no me queda dudas, pero ¿cree usted que esta Venezuela ha podido consolidar de momento un estilo de juego? Sí, yo creo que esa es la deuda. Desde el punto de vista técnico, no tenemos todavía un estilo sólido, consistente, que tenga la visión desde afuera de ser un equipo dominante. El último partido contra Uruguay quizás inclusive uno puede decir que fue dominante porque las opciones fueron a favor de Venezuela, pero no se ve todavía la concreción de un estilo colectivo. El fútbol de Venezuela se está basando en que Salomón Rondón tiene dulce la visión del arco, porque Salomón Rondón está imponiendo a los rivales una presencia goleadora que indudablemente creo que es lo que le ha dado un gran potencial a esta Venezuela. Pero con un jugador, con una sola visión así, jugando como una repetición de estilo, el centro o tirarle la pelota a Salomón para que pivotee y conseguir que los volantes lleguen en segunda intención, me parece que no es suficiente para lo que le va a exigir equipos cada día que están creciendo en el aspecto de la búsqueda de la clasificación. Tomando en cuenta, profesor, bueno, el contexto por el cual hoy atraviesa la selección nacional de Venezuela, mi compañero tocaba un punto importante, el tema del estilo de juego o la identidad que pueda llegar a tener esta selección o que ha demostrado en el último tiempo y que ha demostrado además el resultadismo que le ha venido dando una mano a Venezuela. Se ve en una Copa América donde la selección de nuestro país termina siendo invicta, pero que no terminó marcando predominio en casi ninguno de los partidos, más allá de aislados escenarios ante una selección de Jamaica que no se jugaba nada. Más allá de eso, profesor, y bueno, tomando en cuenta que es una selección de Venezuela que sigue peleando el cupo al Mundial y que más allá de todo, porque es un punto que hay que darle a esta generación, y es que se ha hecho fuerte en casa. Venezuela a lo largo de la eliminatoria no ha perdido en condición de local en Maturín, ha consolidado ese fortín que va a necesitar ante una selección argentina y quería preguntarle específicamente ¿qué cree que debe mejorar esta selección si aspira a sumarle a Argentina en condición de local, tomando en cuenta que hay que seguir haciéndose fuertes en casa porque no se sabe lo que pueda pasar en Defensores del Chaco? Sí, el primer partido en casa contra Argentina es un partido que exige perfección casi. O sea, exige que un equipo esté concentrado en defensa, que mantenga esa postura que ha mantenido en partidos de local, en donde no ha recibido goles, pero que sea con esa consistencia sólida, porque esta vez le van a exigir al máximo. El único equipo que pudo haberle exigido y no lo logró fue Uruguay, porque ese Uruguay no es el Uruguay que ha obtenido los resultados que ha obtenido. Pero esta Argentina lo que le exige a Venezuela es que juegue perfecto casi, que sea sólido defensivamente en primer lugar, que sea sólido defensivamente para sacarle provecho a alguna jugada que puede brindar ese ataque sorpresa que puede generar lo que hemos visto de esta Venezuela. Porque si tuviese esa consistencia con juego colectivo, con la cantidad de jugadores que hoy tiene Venezuela para desarrollar ese fútbol, yo creo que tendríamos mucho más oportunidad. Pero el fútbol son 90 minutos, hermano. Muchas veces los análisis previos pueden ser muy certeros desde el punto de vista de una realidad que pueda tener uno, pero el fútbol en 90 minutos hay para dar esperanza a la transformación, a jugadores que se atreven a superarse a sí mismos. Eso se le está pidiendo a Yángel Herrera, que tiene que superarse a sí mismo, al mismo Soteldo, que tiene que superarse a sí mismo, Machís
El Savarino que vemos en Copa Libertadores tiene que aparecer en la selección nacional en toda su dimensión. Los jugadores como el Brujo Martínez o en este caso Yángel y Telasco Segovia, que son la esperanza de otros, Diego Martínez que viene ahí. O sea, son jugadores que necesitamos que aparezcan, que se hagan presente en el partido y acompañen ese bonito momento que está viviendo Salomón y que requiere de un juego más participativo y colectivo para seguir brindando los goles, que es lo que hace ganar a los equipos en este tipo de competencia. Ahora bien, profesor, yo le quería preguntar justamente en relación a eso, porque venimos de un año donde han habido partidos donde los MVP han estado entre el lateral por derecha y el guardameta. Esos han sido, digamos, los jugadores destacados de estos últimos tiempos con la selección nacional. Digamos que no ha entrado en vigor ese bloque alto vino tinto, pese a que en la búsqueda histórica de jugadores con irreverencia, de jugadores que te puedan quebrar defensas, yo creo que ya los tenemos, que ya los hemos encontrado. Sin embargo, todavía da la sensación de que no terminan de engranar o hacer cohesión en un equipo. ¿Será por tema de que esa dinámica que llevan en clubes les cuesta trasladarla a la dinámica de selección? ¿Será una cuestión táctica, una cuestión actitudinal? ¿Qué cree que pasa con los Savarino, con los Soteldo? ¿Es a lo mejor que no tienen un contexto en cancha que les permita eh, hacer relucir el juego que los vemos fin de semana con fin de semana en sus clubes? Bueno, para crear fútbol se requieren de dos. O sea, de una capacidad de un mensaje técnico que tenga ese convencimiento y que el jugador lo entienda claramente, ese mensaje técnico, y que los jugadores tengan ese potencial de asumir el reto de hacerlo en la cancha. Entonces, cuando uno no lo ve, viendo que hay posibilidades de ambos factores en la cancha, es que no ha habido conexión, no ha habido engranaje. Hay algo que no ha terminado de encuadrar en este crucigrama que necesita cumplir Venezuela. O sea, el reto es para ambos, para el cuerpo técnico, que tiene que superarse en la fórmula para hacer que sus jugadores, porque tienen los jugadores, son los convocados, son los jugadores que hay en Venezuela para lograr un equipo competitivo, y que los jugadores comprendan el mensaje, lo acepten y lo desarrollen en la cancha. Tuvieron un tiempo suficiente en la Copa América para trabajar juntos, tuvieron gente joven y gente de edad en esa selección, tienen en este momento jugadores que uno le ve el potencial individual para hacer un gran equipo de juego colectivo. Entonces me parece que de ambos, que tienen que buscar las conexiones para que se vea en la cancha un equipo mucho más colectivo de lo que hoy hemos visto con la selección. Profesor, se le recuerda en aquellos tiempos como el doctor de la rebelión, esa selección nacional de Venezuela que mostró la cara en el plano internacional, que se quitó el manto de Cenicienta y empezó a competir en la confederación más compleja del mundo, con piezas muy poco rutilantes, donde era muy raro ver a un venezolano en el balompié extranjero, donde sacaba elementos del barro para pelearle de tú a tú a las selecciones más bravas de Conmebol. Hoy por hoy el cuerpo técnico argentino que lidera el combinado nacional cuenta con jugadores en las mejores ligas del planeta, ha sabido competir en el inicio de la eliminatoria, también, bueno, como ya lo decíamos, sale invicta de la Copa América, pero, a ver, queda ese sabor amargo de no saber aún a qué juega la selección nacional de Venezuela. Usted como director técnico y alguien que conoce lo que es la interna de una selección nacional, ¿cómo valora el desempeño táctico y técnico de un cuerpo de trabajo argentino que si bien ha venido haciendo las cosas con la mejor intención, parece que todavía no termina de darle la vuelta a esta selección? Pasa que no es fácil desde afuera, pues, poder manifestar desde el punto de vista técnico los conceptos técnicos que trabajan los equipos, por el respeto indudable que uno merece a ese tipo de trabajo de tanta responsabilidad. Pero considero que lo más práctico es ver resultados. Uno tiene que ser pragmático. Hermano, ahorita necesitamos es conseguir puntos. Ya evidentemente es una exigencia técnica y de la gente que
que indudablemente tiene una visión quizá mucho más exigente en el plano de qué es lo que quiere ver en una cancha, de ver un equipo competitivo, asociativo, colectivo, que aparezcan jugadores, como muy bien lo dice Luis, que no sean los laterales nada más, lo que sean los buenos jugadores de Venezuela o el arquero, sino que haya un planteamiento que uno empiece a desarrollar más bien una visión colectiva de todos buenos jugadores haciendo bien las cosas. Entonces, eso es el trabajo del cuerpo técnico. Considero que hoy, más que valoración, lo que importa es que Venezuela consiga resultados, que plantee esquemas como hasta ahora han logrado cumplir resultados, han dado puntos importantes, lo que pasó en la Copa América, pasar por primera vez invicto, que la gente no se jugó bien, no hay problema, la gente va al lado del resultado que acompaña que sea positivo. Después, los que medio saben son los que hablan de que si está jugando de una manera o de otra. Por eso te digo que no quiero hacer una valoración completa de lo que está haciendo el profesor Fernando Batista y su cuerpo técnico, sino más bien estar todos apoyando de que faltan 10 puntos. Vamos a hacerlo en 10 partidos, 10 puntos y si es posible hacerlo 12 puntos. Pensar que por primera vez, ganando todos los partidos del local, que son 5, se puede clasificar al Mundial, hermano, es una visión que antes nunca la tuvimos a mitad de campeonato, o faltando todavía 10 partidos que ya estemos hablando de eso. Entonces, eso ha sido para mí el gran avance del resultadismo de la selección nacional, que es lo que se le puede dar como un gran logro del proceso técnico actual. Antes de que intercedas, Luis, vamos a hacer una recapitulación de los próximos 10 partidos que va a jugar la Selección Nacional de Venezuela por mes y también haciendo énfasis en cuáles serán de local y en cuáles serán en condición de visitante. Recordemos que el próximo 10 de octubre Venezuela visita Argentina, el 15 va ante Paraguay en Defensores del Chaco, en noviembre recibe a Brasil, luego va a Santiago a enfrentar a Chile, a la que se le ganó 3-0 en Maturín, deben querer cocinarnos allá en suelo austral. En marzo de 2025, Ecuador en condición de visita y se recibe a Perú. Partido, en los papeles debe estar sumaria 3 en ese compromiso. En junio viene Bolivia. Luego se visita Montevideo. Sabe muy bien, lo debe recordar muy bien el profesor Montevideo, este Uruguay. Y en septiembre de 2025, Venezuela visita a Argentina y recibe a Colombia en condición de local. En el corto plazo, Venezuela enfrenta a Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Profe, antes de que interceda Luis, ¿cuál sería su panorama cortito ahí en esos 4 partidos? Que están bravos, ¿eh? No, ya dije, yo creo que en los 2 primeros partidos mínimo hay que hacer 3 puntos, mínimo. Y después en el partido de Brasil y Chile, con este Brasil, es la primera oportunidad que se puede tener de sacarle un resultado aquí de local, un buen resultado de local. Y el partido de Chile es definitorio. O saca 3 puntos o verdaderamente, bueno, empatándolo también lo liquida Chile. Porque Chile sí ya cualquier cosa que lo mantenga lejos a Chile, así sea un empate, es suficiente para liquidarlo. Entonces considero que eso, que sacando mínimo 7 puntos de esas 4 jornadas, me parece lo ideal. Profesor, en el último tiempo, más concretamente durante el proceso Batista, ha habido una frase que se ha repetido mucho, por lo menos yo la he escuchado mucho, no sé si Carlos también, que es que a esta selección le cuesta llevar la batuta, el peso del favoritismo en los partidos. Eso me parece interesante porque justamente creo que esta va a ser la primera doble fecha donde en teoría, en el papel, Venezuela no parte como favorita en ninguna de las 2 jornadas. Quería saber su opinión. ¿Cree usted que a esta selección le pesa en algo, en el factor mental, en lo actitudinal, llevar ese protagonismo o ese favoritismo, vamos a decirlo así, en el análisis previo a los partidos? Y si considera que el hecho de partir como no favorita puede ser justamente el factor que le dé la ventaja o le pueda llegar a dar la ventaja en estos 2 partidos. Sí, con el estilo que ha jugado la selección, le conviene siempre jugar como un gallo tapado. Porque como no tiene consistencia de juego colectivo, se le hace más fácil sorprender a aquellos equipos que vienen a arrollarlo y de repente en base
a ese juego de temperamento, de coraje, de personalidad, que es lo que le sobra a la selección de Venezuela, considero que es ahí donde esos equipos pueden conseguir resultados que sorprenden a los que consideran que deberían haber perdido esos partidos. Por el estilo, ten la seguridad que es por el estilo que le conviene más a Venezuela hasta que no consiga un equipo consistente en su juego y que verdaderamente demuestre un espíritu dominante antes de los partidos. ¿Cómo hubiese planteado el profesor No, no, Richard no, no. Páez una doble fecha con Mebol? No me pongas a hablar. Profe, Olvídate. Ya mirando solamente los juegos que yo jugaba con la selección, ahí se ve cómo planteaba yo los partidos, que no miraba profe, rival. hay un ejercicio interesante y tomando en cuenta los vacíos de juego que suele tener esta selección, más allá del planteamiento del cuerpo técnico, sino de elementos individualmente como tal. Si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo, ¿qué jugador de los que dirigió en esa dorada época devolvería esta selección para darle, no sé, algo más de músculo, algo más de juego a esta generación de Vinotinto que también busca un cupo al Mundial? No, yo creo que el jugador que marca una diferencia hasta ahora lo ha mostrado es Salomón Rondón. O sea, si yo hubiese tenido a Salomón Rondón junto con los que tenía, Giancarlo, Ruber, el pequeño Rondón, ten la seguridad que Salomón hubiese sido un goleador, se estuviera relamiendo la cantidad de pases goles o de jugadas bien configuradas que teníamos, que es lo que hoy le exigimos a nuestra selección. Quisiéramos ver más goles de Salomón con pases goles rasantes o con llegada de juego sincronizado en donde el lateral prácticamente le hace el pase seguro porque llega como un centro definidor claro, no con ese potencial centro que uno ve en la selección actual, que lo hacen en 3/4 y que se repite constantemente en la selección. No, y una selección vino tinto que más allá de que Salomón Rondón ha estado dulce en estas eliminatorias sudamericanas y creo que ha engrandecido mucho su figura en este par de años, una selección vino tinto que suma 6 goles en 8 partidos, o sea, cortita, y 3 de esos 6 goles se hicieron contra Chile, o sea, eso nos deja 3 goles en 7 partidos. O sea, una capacidad goleadora que la verdad que ha quedado a deber, no gracias a Salomón Rondón, gracias justamente a lo que usted comenta de la generación de juego, pero también da la sensación que ha faltado contundencia. Que ha faltado contundencia. Yo le quería justamente hacer una pregunta, aprovechando que tengo el honor de hablar con usted, justamente por esa hegemonía que ha tenido la presencia de José Salomón Rondón como máximo referente y la falta de encontrar, digamos, un número 2 en esa posición. Usted yo creo que tuvo la responsabilidad de hacer un cambio generacional en la delantera muy importante, de pasar de tener a un delanterazo como lo era Robert Morán, hacer debutar a un chamo como Giancarlo Maldonado, hacerlo titular en la delantera Vinotinto. Y me parece muy interesante porque siento que a día de hoy los jóvenes que vemos que se están formando y que están haciendo goles en el extranjero, todavía no se le han brindado ciertas oportunidades. ¿Considera usted que el llevarlos, digamos, con un poquito más de paciencia a estos jóvenes les puede ser beneficioso? ¿Considera que las oportunidades les tienen que llegar más temprano que tarde? Me gustaría conocer su opinión respecto a esto. Esa parte es lo que a mí me ha gustado mucho del proceso de Batista, porque ha implementado lo que hacen los argentinos fundamentalmente en la selección, que es un país con un potencial ya comprobado, campeón del mundo, con todo el apoyo económico que tiene esa selección, y que hoy Venezuela como selección tiene el apoyo máximo que nunca había tenido en toda su historia. Entonces, el llevar casi 35 jugadores, en 30 jugadores, en las cuales prácticamente lleva un grupo de jóvenes acompañando a la selección de mayores, es un paso que adelanta procesos, que mejora el sentido de comprender lo que quiere jugar el técnico de la absoluta, que el proceso del profesor Baliño ha sido para mí mucho más entendido y lo he visto con mayor seguridad de ver el proceso de futbolístico que le exigimos a la absoluta, porque tiene mayor predisposición de juego colectivo el proceso de Baliño que lo que he visto, que lo que veo con el profesor Batista. Entonces, cuando empiezan a llevar a estos jugadores y lo van sumando, ese aporte para la formación
sólida de estos jugadores jóvenes es un salto tipo PERM, o sea, como salto de garrocha, no es un salto alto normal. Y eso le hace bien a todos estos jugadores. Ten la seguridad que esa fase de crecimiento escalonado, acompañado con este grupo de jugadores, es lo mejor que le he visto al proceso de Batista. Hablamos de jugadores, profesor, hablamos del universo vinotinto en cada una de sus categorías, ya que alaba un poco lo que ha sido la gestión de Ricardo Baliño en las categorías inferiores. Me sumo a ese comentario, un gestor interesante específicamente en las inferiores, pero sumando este concepto a lo que es el universo de la selección absoluta, ¿cómo valora este abanico de recursos que hoy presume Fernando Bocha Batista con jugadores en ligas de altísimo nivel y que hoy se amalgaman con la mira puesta en obtener o conseguir un sueño? ¿Cómo tabula esta serie de nombres con los que cuenta el actual cuerpo técnico nacional? Es que es por eso la exigencia que hombres de fútbol le hacemos a un cuerpo técnico compuesto por hombres de fútbol. Los hombres de fútbol sabemos que ahí cuenta él con un potencial de jugadores, una diversidad de jugadores que tiene una característica que debería de verse en la cancha de una manera consistente. Es por eso que considero que a Fernando Batista se le agradece el resultadismo que ha conseguido en puntos, en lo que hizo en la Copa América en puntos, pero se le exige mayor observación de un equipo más conectado con las características individuales y colectivas que hoy puede hacer Venezuela con esa cantidad de jugadores. Y la gran ventaja de que son todos jugadores, en su mayoría todos, jugadores ya acostumbrados al nivel internacional. Entonces, cuando tienes eso, por favor, y cuando nosotros lo hicimos con un equipo que no había esa consistencia de jugadores constantemente en equipos internacionales, y los que habían eran en equipos promedios de Sudamérica, y fue con nosotros que comenzó la estampida de que el jugador venezolano fue reconocido a nivel internacional sin haber llegado a un mundial. Porque lo normal es que sean mundialistas primero y después se produce la estampida en el aspecto del gentilicio que representan. Pues en nuestra época, con esos jugadores, mostrando la calidad de juego que mostraron, todos esos jugadores comenzaron a salir de a poco y se fueron los pioneros en el comienzo de ese tsunami futbolístico que tenemos regado por el mundo de jugadores venezolanos. Entonces, creo que es por eso. Yo te digo, yo como hombre de fútbol le exigiría y le exijo a nuestra selección nacional que consiga ese nivel de juego que merece hoy la selección. Ahora bien, profesor, la doble fecha pasada siempre, bueno, estuvo, digamos, este discurso más por parte de la gente que por parte del propio cuerpo técnico, pero este discurso de que había que priorizar los 3 puntos en casa. El partido en el Alto, bueno, está bien, hay que salir por supuesto, a preparar el partido bien, pero los 3 puntos que hay que priorizar son los de casa. Esta doble fecha me parece muy diferente en ese sentido. Creo, a mi humilde modo de entender las cosas, que si no se salen a buscar los 6 puntos, muy posiblemente nos vayamos a casa en ceros. Ahora bien, partido en casa con el invicto que hay en Maturín, contra la selección de Argentina, visitan Defensores del Chaco contra una Paraguay que viene de menos a más, todo hay que decirlo. ¿Cómo ve usted esta doble fecha? El único partido en donde hay que colocar un equipo alterno es en Bolivia. Hoy más que nunca. El resto de los partidos, hermano, hay que jugarlo con el máximo potencial que requiere la exigencia de una clasificación en estas eliminatorias suramericanas. Contra Argentina se sabe que va a perder, mejor, vamos a jugarle con más ganas, con más atrevimiento, porque el jugador aprende. El jugador venezolano necesita aprender con exigencia, con pretensión de ser un equipo de mentalidad ganadora. Si al jugador venezolano se le sigue adaptando al rival que va a enfrentar y de acuerdo al rival va a jugar de una manera y va a jugar de otra, no vamos a alcanzar la meta de verlo como un equipo competitivo ganador, no competitivo participador, sino que sea un competitivo con mentalidad ganadora. Eso fue nosotros lo que sembramos y que pudo cambiar la mentalidad del jugador venezolano en nuestra época.
Ganarle 3-0 a Uruguay en el Estadio Centenario no es cosa de la suerte, es cosa de una convicción. Es convicción de que se podía jugar así. Y eso es lo que hoy le exigimos a nuestra selección, que ojalá contra Argentina, se sabe que va a perder, que la lógica, que los analistas, que la historia, que el mundialismo, que la capacidad que tiene Argentina evidentemente es superior a Venezuela, es verdad. Bueno, a esos conceptos se les salen las ruedas a veces. A esos paradigmas a veces se les rompe una tuerca. Y es ahí donde Venezuela tiene que apostar a jugar los dos partidos como que si fuese el último. Y de esa manera es como se va contagiando un mensaje, se va conectando el pensamiento con la acción y de esa manera es como Venezuela clasificará al Mundial. Si O sea que no lo hace así, mucho para, cuidado. para Richard Páez, Venezuela saca 6 puntos de esta doble fecha. No, yo creo que hay que jugar para ganar los 6 puntos, pero sacando 3 puntos de las 2 jornadas, me quedo por satisfecho. Pero hay que irlo a buscar cada partido como si fuese el último. Y cuando es el último es que hay que jugar hasta el final por 3 puntos. Profesor, bueno, se lo decía fuera de cámaras, es un honor para mí sostener esta conversación con usted. Soy clase 93, vi esa generación que atrapó un país, el boom vino tinto, el doctor de la rebelión en su momento, y qué cosas que el fútbol nos ha unido. Ahora nosotros de este lado, usted sigue compartiendo sus conceptos, pero quiero que le deje un mensaje, más allá de todo, a esa fanaticada que con el paso del tiempo se ha ido acercando a lo que es el andar vino tinto, una selección que le ha devuelto la fe, una palabra bueno, quizás ha visto mucho en redes sociales en el último tiempo, el poder de la fe que ha acercado a la gente a la selección nacional de Venezuela. ¿Qué mensaje le deja a usted, que bastante que se comió la madura con esta selección, de cara a una doble fecha y unos meses que van a estar interesantes, sobre todo porque se puede consolidar el sueño por el cual tenemos muchos años trabajando, incluyéndolo, y que está más cerca que nunca? Bueno, en primer lugar, que ojalá los dejen entrar en el partido contra Argentina. Eso es lo primero. Espero que no se vuelva a repetir lo que sucedió con Uruguay. Nosotros necesitamos hoy más que nunca el apoyo incondicional de nuestra gente en esos partidos de local. Lo que está haciendo esa caravana, esos vinotintos en el extranjero, fundamentalmente la gente en Perú, que el apoyo que le dio a la selección de Venezuela en uno de esos partidos eliminatorios contra Perú allá en el Estadio Nacional de Lima, eso fue verdaderamente una demostración contundente de lo que ha generado la selección. La Vinotinto es un símbolo patrio. Entonces no nos pueden coartar. En primer lugar es que vaya un estilo como estamos hablando de estilo, que no vaya un estilo de fanático para los partidos contra Argentina o de local que vienen para evitar cosas extrañas. No, papá, ahorita hay que pensar en la clasificación de Venezuela. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, que lo de la fe es verdad. Que lo de la fe es verdad. Y ustedes juegan es con fe. Los que juegan con pelota ya son los jugadores. Pero la fe la manifiestan, la exteriorizan, la proyectan, son los fanáticos. Un fanático que se conecta con la fe y la convicción del jugador que está jugando en la cancha y conecta de esa manera con consignas, con gritos, con apoyo, eso es mágico, hermano. Nosotros lo vivimos en nuestra época, cuando en Venezuela se jugaba con un estadio lleno de camisetas vinotinto. Bueno, a partir del año 2001. ¿Y qué fue lo que pasó? Que conectamos con la gente a través de un fútbol bien jugado. Esa es la fe transformada en realidad. Y eso es lo que esperamos que vuelva a verse en nuestra selección y que el 10 de octubre dejen entrar a todos los fanáticos verdaderamente de fútbol. Profesor, una pregunta sobre todo con respecto a ese tema, ¿no? De la hinchada, porque si bien se ganaron un puesto importante en la historia del fútbol nacional, fueron parte o vivieron una transición feroz en la que el fanático todavía no creía, esos años en el que el fanático llevaba la camisa con la mitad de los colores de Brasil, la mitad de la selección nacional de Venezuela. ¿Cómo digerían en la interna la sensación de que había muchos que no creían en ustedes? ¿Cómo lo vivía esa selección puertas adentro?
¿Qué te puedo decir? Es una realidad que no podíamos tampoco evitar. ¿Cómo se podía evitar que la gente pensara así? Incluso jugadores que no aceptaron el llamado a la selección en nuestra época porque estaban hartos de perder, de sufrir humillaciones, de ser siempre los últimos, de ser el hazmerreír, entre comillas, del fútbol suramericano. Entonces la gente se fastidia. Uno no quiere formar parte de equipos perdedores. Nadie quiere ser parte de un equipo perdedor. Entonces, cuando el equipo comenzó a desarrollar un fútbol, comenzó primero a seducir y después los enamoró a todos. Atrapó al corazón del venezolano. Fue mucho más allá. Atrapó el corazón de las mujeres en Venezuela. Porque por primera vez las mujeres en Venezuela comenzaron a manifestar que les gustaba el fútbol, cuando antes eso es cosa de hombres. Entonces, ten la seguridad que es una conexión que está ahí invisible. Por algo se dice que lo esencial es invisible a los ojos, sino que se siente, se percibe. Es una sensación que está ahí en el aire y que si uno llega a conseguir esa forma de conectarse a través de ese sentimiento, es una cosa que dura para toda la vida. Hoy todavía la selección nacional apenas empieza a jugar un poquito bien y conecta y juega y gana partidos y esa mecha se vuelve a encender porque el amor infinito, a pesar de que esté en ceniza, siempre revive. Hermoso, hermoso, profesor. De verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Para mí, bueno, para Carlos también un honor. Estamos aquí como niños chiquitos. Ojalá pudiésemos estar aquí 2 horas, pero creo que es hora de ir cerrando. No sin antes, Carlos, antes de pasarte la palabra, recordarle a la gente que deje su like, que se suscriba y que por supuesto comente qué le ha parecido esta charla acá abajo en los comentarios. Ahora sí, Carlos, puedes cerrar. No tuvimos a casi nadie, sino el profesor Richard Páez tirando facts acá en nuestro canal de YouTube. Para todos ustedes, la mejor comunidad del fútbol en Venezuela, Richard Páez, Luis Daniel Salas, en la previa, lo que será una doble fecha vibrante. Argentina y Paraguay en el retorno de la selección nacional de Venezuela en las eliminatorias sudamericanas. Será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Vamos a atrevernos a ganar 6 puntos y nada más. Chao, chao.